El proyecto realmente de Santiago Peña, su proyecto realmente es salvarle al patrón, salvarle a Cartes. Y Cartes está en graves problemas. Lo de Cartes no se agotó con esta sanción económica, todavía hay más. Esto apenas está empezando. Entonces Cartes es un hombre que hoy la justicia internacional no es solamente una expresión de la justicia americana, es la justicia internacional la que le busca a Cartes. No es que Cartes no pueda irse a los Estados Unidos, que sabemos que no lo puede hacer. Él no puede ir a Clorinda. Él sale del Paraguay y va a estar preso. Él sale del Paraguay y va preso. Entonces, la desesperación del proyecto Cartes Peña es el control del poder, pero como no un proyecto político, sino como una salvación personal de Cartes. Él necesita desde el gobierno, él cree, que yo creo que está muy equivocado, pero él cree que él puede negociar desde el gobierno la salvación con los Estados Unidos, sobre los intereses, obviamente, del Paraguay. La carrera presidencialista en Paraguay está entrando en un tramo final y decisivo de cara a las elecciones del próximo 30 de abril, el día en el que Paraguay irá a las urnas para elegir al presidente, al vicepresidente o a la vicepresidenta, al Congreso y también a las autoridades departamentales. Es por eso que empezamos el recorrido y comenzamos a conversar café de por medio con algunos de los actores políticos más importantes del país. En esta oportunidad conversamos con Efraín Alegre, presidente del Partido Liberal y candidato de la Concertación Nacional, que es probablemente la mayor organización política de la oposición en la era democrática. Dentro de la Concertación está gran parte de la oposición de cara a las elecciones del 30 de abril de 2023. En esta conversación sin filtro y con un café de por medio, habló de sus orígenes, sus perspectivas, habló de sus proyectos y el desafío que representa hacerle frente al candidato Santiago Peña, candidato del Partido Colorado, apoyado por el expresidente Horacio Cartes, sancionado recientemente por Estados Unidos. También habló del riesgo que representa para la democracia un hombre como Horacio Cartes. Esto y mucho más a partir de aquí en Sin Filtro. Doctor Efraín Alegre, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento, un placer de compartir este espacio. ¿Soy de tomar café? Sí. Ahora mucho menos, ¿no?, que antes. Antes tomaba mucho más. Además que vengo de una familia que se consume mucho café, pero además antes cuando fumaba, el que fuma suele tomar mucho café, ¿no? Necesita, porque es más rico el cigarrillo después de un buen café. Pero yo dejé de fumar hace mucho tiempo, pero me gusta el café. Doctor, te hago esta pregunta de forma directa, Efraín. Para tratar de entender un poco, candidato a la presidencia por la Concertación, y como que hay dos versiones extremadamente diferentes, digamos, de la perspectiva que intentan crear los adversarios políticos de la Concertación. Tenés un ala del Partido Colorado, que hoy se dice más de derecha, que dice la Concertación es el riesgo del comunismo, tratando de satanizar, dando un poco la ideología, ¿verdad? Pero después hay otro sector que se dice de izquierda, que o decidió salir de la Concertación porque dice la Concertación es muy conservadora. Entonces, ¿cuál es realmente el punto final? O sea, ¿son todos comunistas ustedes? ¿Son todos de extrema derecha? O sea, ¿cuál es el punto real de la Concertación hoy, digamos? Lo que pasa es que para ciertos tipos de pensamiento y de mentalidad, la Concertación se extravían en la Concertación, ¿no? Porque la Concertación tiene una característica que me parece fantástica. En primer lugar, la Concertación no es de liberales,
ni de colorados, ni de izquierda ni de derecha. La concertación es, y no nos vamos a cansar, y yo personalmente que dicen que repito, sí, no me voy a cansar de repetir y de decir, es la unidad de la gente decente para hacer el cambio en el Paraguay. No es la unidad de la izquierda, de la derecha, de liberales ni de colorados. Es la unidad de la gente decente. Acá en la concertación estamos todos los paraguayos que queremos el cambio. De eso se trata, no es una cuestión ideológica. Los que tratan de explicar ideológicamente y naturalmente no van a encontrar la concertación, se van a extraviar, porque la concertación no se sustenta en la ideología, se sustenta en la necesidad del Paraguay. Esa es la concertación responde a una necesidad urgente del Paraguay de hoy. Y eso es el cambio, es decir, un país. No, la concertación se trata precisamente de responder a ese Paraguay que hoy se presenta ante el mundo o que el mundo ve a través de las noticias, ¿verdad? Del significativamente corrupto de Horacio Cartes, de la muerte del fiscal, el asesinato más que muerte, del fiscal Pech, de la corrupción, del narcotráfico. Ese no es el verdadero Paraguay, es lo que nos está pasando. Eso es lo que nos está pasando. No somos un país de sicarios ni de narcos. Pero así nos ven afuera. Nos ven porque hay unos pocos, sí, sicarios, narcos y corruptos que lamentablemente se han apoderado de nuestras instituciones y ellos son en este momento el rostro del Paraguay. Pero ese es el rostro del Paraguay que no es el verdadero Paraguay. El rostro del verdadero Paraguay es de la gente que trabaja, de la gente honesta, de la gente decente, del empresario que lucha para sacar adelante su emprendimiento a pesar de todas las dificultades que le pone o las barreras que le pone el gobierno, el Estado. El paraguayo que busca una oportunidad es el verdadero Paraguay, no este Paraguay de sicario. Entonces, ¿qué es la concertación? Y la concertación es precisamente la unidad del verdadero Paraguay. Acá estamos paraguayos y paraguayas de todos los sectores. No estamos por ideologías, estamos por un propósito claro que es el cambio, es la esperanza de recuperar nuestro verdadero Paraguay. Quienes hoy, reformulo, ¿por qué no se dio o no se pudo dar todavía hasta ahora, estamos todavía digamos a más de 2 meses, una unidad incluso mayor dentro de la oposición? Pues tenemos todavía candidaturas que se dicen opositoras, al menos algunas. Hay otras que son realmente opositoras, pero que están ahí flotando, digamos, como una especie de buscar dividir votos de la oposición. Bueno, es difícil de explicar, ¿no? Es muy difícil de explicar. Lo que sí puedo decir, y me parece importante, es que la construcción de la concertación tiene un propósito claro de unir a todos los sectores, como decía antes, que quieren el cambio. El cambio es la recuperación de nuestro verdadero Paraguay. Y para eso, ¿qué ha hecho la concertación? Ha abierto las puertas, ha dejado de lado a los partidos. Acá no importan las afiliaciones, no tiene ningún valor. Vos poder estar afiliado o no es irrelevante. Poder tener 5 afiliaciones es irrelevante. Acá lo importante es la unidad para producir el cambio en el Paraguay. Es la esperanza del cambio, es la que nos une. Entonces, para eso abrimos la concertación a todos. Utilizamos el padrón nacional. Ponemos todas las condiciones para que nadie tenga una excusa para no estar en la concertación. Y no nos vamos a cansar de buscar el entendimiento amplio de todos los sectores. Pero lo que sí te puedo asegurar que nadie puede decir que no está en la concertación porque hay algún tipo de barreras, porque hay alguna condición o privilegios. No, en la concertación nadie tiene privilegios, todos somos iguales. No hay que acá el padrón, no existe el padrón, el único padrón es el padrón nacional. Entonces, la concertación es la construcción más democrática, amplia y representativa que se ha producido en la historia política del Paraguay. Nunca antes se ha dado un proceso de amplitud y de
de la unidad de tantos sectores como la concertación. Y si además aún así hay algunos que todavía no ven a la concertación como el instrumento donde deben trabajar para producir cambio, bueno, habría que preguntarle a ellos qué es lo que les falta, ¿no? Pero, digamos, de parte de tuya como cabeza en el sentido del candidato presidencial de la concertación, sí abierta la posibilidad, de hecho hubo fotos, digamos, en estos días de diálogo con los otros candidatos. No, por supuesto, yo creo que el diálogo no se va a agotar, las elecciones son el 30 de abril, tenemos hasta el día antes, ¿no? No, desde luego que sí, solamente que los acuerdos requieren voluntad de partes, no es suficiente que nosotros estemos comprometidos con la unidad, es importante que los demás también estén dispuestos. No se pueden hacer los acuerdos solamente con la voluntad de una de las partes. Tenemos que estar de acuerdo. Necesitamos también el acuerdo y la voluntad de los demás sectores. Te quiero hacer esta consulta en base a lo que estuvo publicando el grupo de medios de Horacio Cartes, digamos, pero como tienen mucha difusión, en algún momento trataron de instalar aquello de que Efraín Alegre nunca trabajó y que es un jubilado VIP, ¿verdad? Espectacular. Entonces te quería preguntar ¿qué grado de realidad hay en eso que estuvieron diciendo, ¿verdad? O sea, que le cuentes de hecho a la gente, porque dicen sos jubilado VIP y no sé cuántas cosas más, ¿verdad? No, mira, en primer lugar decirte que en primer lugar yo vengo de una familia humilde. Nosotros somos una familia de 12 hermanos, ¿no? De Misiones, ¿verdad? De Misiones, San Juan. Mi padre es un hombre que ha trabajado toda su vida igual que mi mamá. Mi padre era transportista y agricultor. Yo también fui agricultor con mi padre en mi adolescencia. Él plantaba algodón y nosotros recogíamos el algodón. Conozco el trabajo desde muy joven. Teníamos también producción hortícola, tomate. Yo sé lo que es levantarse en invierno, en el frío invierno, levantarse a las 4 de la mañana para ir a regar los tomates antes de que salga el sol. De ahí yo vengo. Yo no tengo ningún hermano, a pesar de haber estado en el Congreso por 15 años, porque fui 2 periodos diputado y 1 año senador y haber sido ministro. Ninguno de mis hermanos están en el sector público. Tengo 4 hijos, ninguno están en el sector público, todos trabajan en el sector privado, en el negocio familiar. Yo he trabajado como abogado, yo trabajaba y estudiaba. Yo trabajaba en un estudio jurídico todo mañana y tarde y a la noche me iba a la Universidad Católica, me recibí de abogado trabajando y estudiando. He trabajado toda mi vida y fui 15 años, sí, desde luego, tuve una etapa de mi vida que estuve como parlamentario, 15 años. Luego de dejar el Parlamento, tuve emprendimiento, tenemos un emprendimiento familiar de hace más de 20 años en el sector inmobiliario y tengo un emprendimiento también muy interesante en Cacupé, en producción de tilapia y cerdos, que estuvimos trabajando hasta hace poco. Trabajamos 10 años, empezamos de cero, de una propiedad que era casi podríamos decir un pantano, convertimos en un centro de producción fantástico que trabajé durante 10 años, ahora vendimos con un valor importante porque bueno, hemos agregado un valor extraordinario a toda esa unidad productiva. Entonces, la campaña, yo creo que ellos están muy nerviosos, el grupo Cartes, los medios del cartismo, del crimen organizado, digo yo, porque están financiados por dinero sucio. Ellos están, si ustedes se fijan, yo por eso siempre digo, si en la nación no está Efraín Alegre, no es la nación, es algún periódico equivocado. Ahí estamos todos los días atacados en todos los medios, y algunos medios que se disfrazan de independientes que son utilizados por el cartismo. Ellos lo único que tienen es atacarle a Efraín Alegre, a pesar que por mucho tiempo decían que ojalá que sea Efraín el candidato, y ahora que soy el candidato están como locos desesperados. Yo creo que hay una desesperación porque
El proyecto realmente de Santiago Peña, su proyecto realmente es salvarle al patrón, salvarle a Cartes. Y Cartes está en graves problemas. Lo de Cartes no se agotó con esta sanción económica, todavía hay más. Esto apenas está empezando. Entonces Cartes es un hombre que hoy la justicia internacional no es solamente una expresión de la justicia americana, es la justicia internacional la que le busca a Cartes. No es que Cartes no pueda irse a los Estados Unidos, que sabemos que no lo puede hacer. Él no puede ir a Clorinda. Él sale del Paraguay y va a estar preso. Él sale del Paraguay y va preso. Entonces, la desesperación del proyecto Cartes Peña es el control del poder, pero como no un proyecto político, sino como una salvación personal de Cartes. Él necesita desde el gobierno, él cree, que yo creo que está muy equivocado, pero él cree que él puede negociar desde el gobierno la salvación con los Estados Unidos, sobre los intereses, obviamente, del Paraguay. Cree que puede negociar con el Brasil. Imagínense negociando a Peña y Cartes Itaipú. Estarían entregando nuestros intereses de Itaipú a cambio de su libertad. Ya vimos lo que significa una negociación de Peña Cartes con Macri, el famoso acuerdo Cartes-Macri que fue redactado por Peña. En Yacinetá. De Yacinetá. Imagínense. Entonces, están en una situación, yo les comprendo por qué me atacan, les comprendo perfectamente porque es la desesperación del que ve en peligro su salvación. Ellos saben que si yo soy presidente de la República, ellos saben perfectamente que yo no transo, que a mí no me van a comprar. Ellos saben que con Efraín Alegre presidente, ellos saben muy bien el destino más seguro de Cartes es la justicia, sabe perfectamente. Entonces eso les vuelve loco. Por eso tantos ataques, tanta desesperación. Es exagerado, doctor, porque hay gente, estamos lo que hemos denunciado varias veces, digamos, el copamiento del señor Cartes en las diferentes instancias de poder político y judicial incluso. Pero desde tu perspectiva, ¿es exagerado cuando se habla del copamiento de parte del cartismo dentro de las instituciones públicas? No es exagerado, pero no es el cartismo. Yo quiero hacer esta distinción porque alguno podría pensar, algún extranjero que nos escucha hablando, podría pensar que Cartes es un gran líder político, ¿no? Diría la pucha, ¿quién es este Cartes que tiene tanto carisma, que tiene tantas ideas políticas para poder ser tan influyente en la justicia, en el poder judicial, en el Congreso? No. El problema del Paraguay de hoy, por eso yo digo y repito siempre, acá no es que se trata de ganar al Partido Colorado, no es nuestro adversario, no es nuestro enemigo. El enemigo de nuestras instituciones, el enemigo del Paraguay hoy es el dinero sucio, el dinero de la corrupción, del crimen organizado, del narcotráfico. Me arreglan de contrario. Entonces cuando vos me decís, sí, Cartes controla, sí, el dinero sucio controla, que hoy tiene cartas, ¿no? Él es el jefe del crimen, es el patrón del crimen organizado transnacional. Entonces él compra fiscales, sí. Están las publicaciones, hasta te diría, ¿cómo me vas a preguntar vos que tenés todas las publicaciones de cómo se manejan los fiscales, los jueces, los parlamentarios? En el Congreso, los parlamentarios todos saben, el 70% reciben soborno de Cartes. Y hoy no se acaba ese dinero, la destrucción que produce ese dinero sucio de la corrupción, del crimen organizado en nuestras instituciones no termina ahí. Hoy ese dinero está poniendo en peligro nuestra economía, nuestro mercado. Y eso es muy grave.
estamos nosotros transitando hacia una economía narcodependiente. Hoy el dinero sucio, ese dinero de la corrupción, del narcotráfico, ese dinero del lavado sobre todo, ¿no? El lavado de dinero que viene del narcotráfico, gran parte del contrabando, ¿no? Ese dinero hoy es capaz de alterar la competencia en nuestro mercado. El mercado interno del Paraguay no es un mercado muy grande. Y ese dinero hoy, ¿qué es lo que pasa? Que las empresas de fachada de Cartes, porque son empresas de fachada, en realidad lo que hacen es lavado de dinero. Y ellos distorsionan el mercado. ¿Qué te dice el empresario? ¿Cómo yo voy a competir con una empresa que su negocio en realidad es de fachada? Ellos lo que están haciendo es lavado de dinero. Entonces te trae un producto que vale 100 y te viene y te presenta a un precio de 80, porque su negocio no está en el valor de ese producto, sino en el lavado. Hoy Horacio Cartes distorsiona el mercado, pone en peligro el trabajo de la gente decente. Imagínate a dónde estamos llegando. El empresario, la gente que está haciendo números, está buscando la eficiencia para obtener un rendimiento y una ganancia. Esa gente hoy resulta ser que está siendo atacada ferozmente por las empresas de Horacio Cartes, que no tienen esa lógica. Esas empresas son de fachada, entonces solamente tienen que encargarse de ese dinero sucio meter al mercado, el lavado de dinero. Entonces es grave lo que nos está pasando, es gravísimo lo que nos está pasando. O sea que quiero quedarme un poco ahí, doctor, porque como que es dentro de la conciencia colectiva de la gente que, bueno, la clase media tiene que salir a trabajar día a día y de por ahí no tiene tiempo para dedicarle a la política en el sentido de sentarse a ver y medir, y eso hace que la política se meta con uno. Es como que en la conciencia colectiva todavía el lavado de dinero es una cuestión muy, muy abstracta, digamos, muy difícil de entender, pero a la par en algún momento incluso se nos llegó a culpar a los de mi generación, digamos que íbamos a ser la primera generación que no le íbamos a superar a nuestros padres, decían, porque teníamos que comprar una casa y no sé cuántas cosas más, y sin embargo hoy comprar una casa en Asunción es imposible, y esa es una clara consecuencia ya del lavado de dinero, ¿verdad? Aunque muchos prefieran no ver esa realidad. Absolutamente. Yo creo que es una situación porque por mucho tiempo nos dijeron, no, nosotros tenemos que mirar nomás para otro lado, porque al final el lavado de dinero es un dinero que entra y nos viene bien. Y hoy nos estamos dando cuenta que no es así, al contrario, nos perjudica terriblemente. Yo creo que muchos empresarios que en algún momento miraban, decían, sí, bueno, viene de los negocios ilegales, pero bueno, si su plata, porque escuché muchas veces, inclusive empresarios, pero de muy buena fe, diciendo, sí, dice, pero al final sí, por lo menos que la plata se quede en Paraguay, y eso ayuda. Y hoy esos mismos empresarios se dan cuenta que no es así. Esos mismos empresarios se dan cuenta que ese dinero destruye nuestro sistema, no solamente destruye el mercado, no solamente pone en peligro a la competencia, ¿no? A una competencia justa, no a una competencia desleal sustentado por el dinero ilegal, sino además, imagínate, pone en peligro. ¿Qué pasa? Mira, te voy a poner un ejemplo muy claro de cómo nos impacta terriblemente este tipo de situaciones, cómo nos hace perder, no solamente por la imagen país, que ya nos hace perder miles de puestos de trabajo porque la inversión no viene así. Me dijo el embajador americano que nosotros le hablamos a la empresa americana que vengan a invertir a Paraguay, pero no quieren venir porque es un país que no ofrece seguridad. Si el expresidente formó parte y protegió al crimen organizado y forma parte del crimen organizado, eso ahuyenta la inversión. Si el Paraguay eso es lo que ofrece, ahuyenta la inversión. Nosotros necesitamos mostrar el otro Paraguay, tenemos que darle seguridad jurídica e institucionalidad. Y a eso yo te agregaría el grado de inversión. Yo
yo sé que mucha gente no entiende, es muy del empresariado, es muy de un sector económico, de los economistas, de la gente que está en ese trabajo, pero ¿qué es lo que es el grado de inversión? Es una calificación que habilita o que convoca a las empresas, al capital internacional a venir o no a un país. Hoy estas empresas dicen, bueno, ir a invertir en Paraguay es un peligro. Y el grado de inversión significa, en este momento, ¿qué es lo que nos falta para que el Paraguay pueda tener grado de inversión? Es decir, para que puedan ser convocadas las empresas. Y eso puede significar aumentar la inversión extranjera en 10 veces. Es decir, podemos generar miles de puestos de trabajo con el solo hecho de ser declarado un país con grado de inversión. ¿Y sabe qué nos falta? Seguridad jurídica. Es decir, mientras le tengamos a los Cartes, a los Santiago Peña, el Paraguay le cierra las puertas a millones de dólares en inversión y a miles de puestos de trabajo. Eso es lo que nos cuesta el crimen organizado, eso es lo que nos cuesta el lavado de dinero, ser un país pirata como nos presentan ante el mundo, y eso es lo que tenemos que cambiar. Nosotros, como una cuestión central, es la institucionalidad. Tenemos que fortalecer nuestra institucionalidad para poder dar seguridad jurídica y que entendamos de una vez por todas que el camino es único. No hay 2, 3 caminos, hay un solo camino, y ese camino es el camino de la ley. Te quede bien o te quede mal, el camino de la ley. Ese pensamiento de que sí, la ley es importante, pero si podemos ir un poquitito al costadito porque estos medios que nos aprietan, no existe el costadito, ni nos aprieta un poco, nos aprieta mucho. Un solo camino, el camino de la ley, el camino de la Constitución. Esa es la decisión que vamos a tomar el 30 de abril. Ahora, queremos los que atropellan, los prepotentes, queremos al patrón. Bueno, ahí está el proyecto de Santiago Peña Cartes. Santiago Peña es la vía para la reelección de Cartes, no es otra cosa. Y esa es la decisión que se tiene que tomar el 30 de abril. ¿Qué país queremos? Por eso alguna gente dice, pero mafia, pacha, no. Yo no creo que haya una expresión más precisa que representa la decisión que tenemos que tomar el 30 de abril. ¿Qué queremos? ¿El Paraguay de la mafia? Bueno, hay que votarle a los mafiosos, al patrón, clarísimo. Queremos la pacha, recuperar el verdadero Paraguay, el del trabajo, el paraguayo que no se rinde, el de la mística. Y tiene que votar por la concertación. Ahí está el verdadero Paraguay, ahí estamos, la gente decente. Te quiero hacer alguna consulta un poco sobre tu propuesta, tu postura en caso de llegar al gobierno. Primeramente, Efraín Alegre, en caso de llegar a la presidencia, va a ser de esos que, como una práctica habitual, digamos, en caso de denuncia de corrupción que salpiquen a colaboradores, si es que llegaran a ver, la postura de Efraín Alegre, presidente, va a ser la separación inmediata del cargo, o va a ser la vista gorda ante ese tipo de denuncias y hablar de persecución política y cosas más. Yo creo en el camino de la ley. No hay otro camino. Y tenemos que consolidar nuestro poder judicial, porque lo peor que nos puede pasar es que el poder judicial se utilice para perseguir precisamente a los que no se someten a la mafia, ¿no? Entonces tenemos que garantizar un poder judicial que cumpla su tarea. Pero nosotros vamos a trabajar en primer lugar en una política de transparencia sin precedente en el Paraguay. Vamos a armar un gran equipo y vamos a utilizar lo que tampoco, no es que lo estamos inventando nosotros, ¿no? Simplemente lo que han hecho los países en serio, que es incorporar la tecnología. La tecnología es la que desnuda a la corrupción. Y acá no hay tecnología en el sector público, porque precisamente eso significa romper el sistema. Ellos quieren mantener el sistema. El sistema clientelística, corrupto, este sistema hay que mantenerlo de esta forma. Nosotros venimos para cambiar, y lo vamos a cambiar con mucha tecnología, con transparencia. Cada
cheque que sale del sector público tiene que estar en el celular del ciudadano. Yo quiero saber qué pasó hoy en obras públicas. Yo tengo que entrar en obras públicas y me tiene que salir a tiempo real los cheques que hoy se pagaron. Eso es lo que ha cambiado el mundo. Y así tenemos que hacerlo. Y nosotros lo vamos a hacer. Yo intenté, y lo hicimos, con la tecnología de la época. Lo que pasa cuando estuve como ministro de Obras Públicas, estamos hablando de 10 años atrás y hoy la inteligencia artificial y la tecnología es una cosa impresionante día a día, ¿no? En esa época nosotros hacíamos, todos los meses entregábamos en digital al Congreso, a la Contraloría, Congreso, Contraloría y al Poder Ejecutivo la lista total del movimiento del ministerio, hasta el último cheque. Todos los meses, Congreso, Contraloría, Poder Ejecutivo. Era lo que nos permitía la tecnología de la época, pero la tecnología hoy no hay que enviarla a nadie. Tiene que estar en el celular del ciudadano. Yo quiero saber cuánto gana este funcionario del Ministerio de Obras Públicas. Yo tengo que poner el nombre y me tiene que decir cuánto gana. ¿Cuánto gana este funcionario de Itaipú? Yo tengo que ingresar y me tiene que saltar el salario de ese funcionario. ¿Cuántos funcionarios están en obras públicas? Me tiene que saltar y me tiene que decir. Eso es transparencia y eso se puede hacer hoy porque la tecnología te permite. No se hace porque no hay voluntad política, porque el negocio es otro. Nosotros lo vamos a hacer. En materia energética, te escuché hablar varias veces de la reducción de la tarifa para la gente. Claro. ¿Cuál va a ser la política del gobierno? Es un tema central, lo estamos trabajando. Les vuelve loco. He visto que ahí salieron funcionarios de la ANDE, de Itaipú a decir que no se puede proteger. Luego que ellos van a decir que no se puede, si ellos hace 50 años que están haciendo este tremendo negocio que golpea a la ciudadanía cada fin de mes. No, lo vamos a hacer. Nosotros tenemos una visión clara. En primer lugar, cambiar la política energética. Nosotros decimos con mucha claridad, la política energética que el Paraguay viene sosteniendo en todo este tiempo, una política rentista y entreguista. ¿Qué quiere decir eso? Lo único que hicieron es ver negocios de por cuánto se le vendía al Brasil y a Argentina y recibiendo los famosos maletines para hacer las negociaciones sobre el precio de la energía. Nosotros decimos, el negocio del Paraguay no es vender su energía. El negocio del Paraguay es que su energía se quede y genere empleo. Ese es el negocio de los paraguayos. El negocio de los sinvergüenzas es ya transar el precio de nuestra energía con Argentina o con Brasil. El negocio para nosotros los paraguayos es que nuestra energía se quede. Entonces los que quieran usar nuestra energía que vengan al Paraguay a generar empleo. Es empleo por energía. Esa es la fórmula. Hay estudios técnicos, de hecho en la Facultad de Ingeniería Politécnica, que dicen que no solamente deberíamos pensar en vender, sino que mantener esa energía acá para fortalecer, digamos, el rubro industrial. Es que acá siempre nos mintieron. Siempre dijeron, no, lo que pasa, primero nos dijeron que Paraguay no puso nada para Itaipú, entonces teníamos que darle a cualquier precio al Brasil porque nosotros no pusimos nada. Eso fue una mentira sustentada para justificar el entreguismo. Se logró desmontar eso. Hoy el pueblo paraguayo no piensa así, el pueblo dice, es nuestro la mitad. Y pagamos por esa mitad. Nadie nos regaló nada. Eso hoy el pueblo entiende muy bien. Luego nos quisieron convencer de que Paraguay no es un país que pueda ser hábil para las industrias. No, nosotros no tenemos que hacer agricultura. Mentira. Cuando que tenemos el recurso fundamental para la industrialización que hoy el mundo necesita, tenemos que hacer una política. Ahora, nos falta una pata. Tenemos la energía, tenemos las condiciones, tenemos recursos humanos, nos falta seguridad jurídica, y es lo que decíamos recién, justamente el grado de inversión. Mucha gente no viene porque le tienen miedo al patrón, a la mafia, a toda esta política y esa imagen país que nos está viendo. Entonces, tenemos que construir una propuesta y dar seguridad, y te puedo asegurar que van a venir industrias importantes a utilizar nuestra energía, y qué mejor negocio es que le podamos transferir a la gente nuestra energía en forma de empleo.
único que quiere el pueblo paraguayo. Mira, nadie habrá escuchado a tantos paraguayos como yo. He recorrido el Paraguay desde hace mucho tiempo. He escuchado, pero escuchar, no estar ahí simplemente para que te digan las cosas. Escuchar. Eso significa atender, entender y procesar lo que el ciudadano te dice. Nadie lo habrá hecho con tanta gente como yo. Yo vengo escuchando, conozco. Nadie conocerá como yo el Paraguay, el último rincón de la patria. ¿Y qué te dicen? Llego ahí por traer de oportunidad. Yo quiero una oportunidad. ¿Y qué es oportunidad? Es poder trabajar, poder estudiar. Eso es lo que nos pide el pueblo paraguayo. Y eso le podemos dar precisamente con una política desarrollista de nuestra energía. El otro aspecto, que es tal vez el más sensible, pero que no sea lo más complicado, es reducir el precio de la tarifa de la ANDE. Acá esto es sinvergüenza, porque ellos en realidad lo que hacen es alzar el precio de la tarifa increíblemente cada elección. Ahora ya me llaman todo el mundo y me dice, a mí ahora ya me llegó ya otra vez. Cada vez que estamos cerca de las elecciones suben todos los precios de la tarifa de la energía eléctrica. Increíble. Pero además de eso, hay unos precios que son increíbles. Yo decía en Coronel Oviedo, mostraba la factura, me trajeron 50 facturas de asentamientos con cancelaciones de 7, 8 y 6 millones de guaraníes. ¿Cómo es posible? Quiere decir que, pero es inaceptable. Entonces nosotros decimos, vamos a reducir el precio. ¿Con qué recursos? Y vamos a utilizar estos recursos que se roban hoy, vamos a utilizar para reducir. ¿Y qué recursos se roban? Por eso ellos están nerviosos, porque son los gastos sociales de Itaipú y Cinetá, se vienen robando escandalosamente desde hace mucho tiempo. 200 millones, 150 millones, 100 millones de dólares por año, que terminan en el bolsillo de los mismos políticos sinvergüenza de siempre. ¿Qué mejor política social, te pregunto, podemos hacer que transferir directamente, sin intermediarios, sin políticos, directo, le transferimos al ciudadano a su bolsillo, en vez de pagar 800, 900, pagar la mitad, 400, y que ese 400.000 le sirva para tener una mejor calidad de vida, para comprar alimentos a su familia. Hoy muchas familias resuelven si van a tener para los alimentos de la familia o va a tener que pagar la ANDE, o le va a enviar a la universidad a su hijo o va a pagar la tarifa de la ANDE. Increíble, no puede ser esas las opciones que tienen o que tengan las familias paraguayas. Sí, se puede y están los recursos, y les vuelve loco a ellos porque desnudan que nos vienen robando hace 30 años en Itaipú por lo menos. Una preocupación que me tocó la oportunidad incluso de poner en las redes, preguntarle a la gente qué quería saber de los candidatos, y me preguntaban, por ejemplo, cuál va a ser la política en materia ambiental, porque tenemos una cuestión, realmente la deforestación es una cuestión grave en el país, porque va de la mano con el narcotráfico, a la vez el lavado de dinero. ¿Cuál va a ser la postura en materia de medioambiental? En el sentido que no estamos hablando de perseguir algún rubro en específico, sino que encontrar un punto medio probablemente, ¿verdad? Absolutamente. Yo creo que nosotros, desde luego, como país pequeño que somos, nos preocupa mucho. Para nosotros lo urgente es la necesidad de un sector, sobre todo, que sufre, que está excluido. Entonces, a veces pareciera que eso entra en conflicto con el ambiente, porque uno dice, bueno, acá lo importante es generar empleo, y si por eso tenemos que... No, como bien decís, yo creo que hoy nos permite encontrar un punto intermedio, y el mundo también está cambiando la visión. Si nosotros tenemos una política de protección y estamos haciendo un esfuerzo importante que aporta al ambiente, que aporta oxígeno al planeta, nosotros tenemos también lugares importantes que podemos, digamos, preservar, pero el oxígeno que nosotros aportamos tiene un valor y hay que reconocerlo monetariamente. Entonces hay una política ambiental muy grande que hacer.
estamos trabajando. Nosotros vamos a presentar, desde el próximo martes empezamos a presentar las propuestas. Y entre ellas está la ambiental, que es un trabajo de un equipo realmente muy importante, que están trabajando con una visión, digamos, progresista, con una visión de futuro el tema ambiental, respetando y también reconociendo y destacando o poniendo sobre la mesa la necesidad de que también el mundo invierta. Entre todos tenemos que sostener el ambiente, y sobre todo en los países pequeños. Nosotros no tenemos que solo hacer la gran lucha por mantener y por respetar el ambiente para dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos un futuro mejor. Lo tenemos que hacer entre todos. Sí, forma parte de una de nuestras prioridades el tema ambiental. Lo estamos trabajando y lo vamos a presentar con una visión bastante moderna. ¿Educación se tiene que incrementar el nivel de inversión del Estado? Sí, mira, imposible decir que no. Desde luego que siempre en educación en nuestro país todavía no llegamos a los niveles recomendados internacionalmente. Sin embargo, nosotros tenemos otras falencias también. No podemos agotar de decir simplemente aumentar. Es lo que se viene haciendo, aumentar, pero no se ha acompañar con la calidad. No se ha acompañado la calidad, absolutamente. No hay ninguna relación del aumento de inversión con la calidad de la educación, y eso es preocupante, es muy preocupante. Entonces, yo creo que una tarea una tarea central en educación es precisamente la gestión, y esa gestión pasa también por despartidizar. No puede ser la educación una seccional colorada. Tenemos que tener en primer lugar un ministro que no sea ministro y que esté pensando si se va a candidatar a diputado, senador o a presidente de la República. Una gran plataforma política fue... Toda la vida. Entonces tenemos que tener un ministro que sea un técnico. Si vos me decís cuál es el ministerio donde tiene que ser una persona, pero lo más fuera de la política partidaria, sí de las políticas de Estado, pero no de la partidaria, tiene que ser el Ministerio de Educación. Y eso nosotros lo vamos a hacer. Necesitamos un ministerio que pueda trabajar con una visión a 15 años, no a 5 años, y mucho menos a 2 o 3 años, porque ya se tiene que candidatar para algún proyecto político. No, necesitamos un ministro que no esté pensando en un proyecto político, necesitamos un ministro que esté pensando en la educación, en un proyecto de educación, y ahí hay mucho que hacer. Mirá, yo una cosa que me preocupa mucho, Juan, que supongo que vos que sos joven también estarás viendo, a mí me preocupa mucho todo lo que es la tecnología y lo que significa la inteligencia artificial hoy en el mundo. Mucha gente dice que, escucha, esto no va a quitar trabajo, es un peligro porque llega la inteligencia. No, ya llegó. O sea, la inteligencia artificial está hoy y forma parte importante de todo lo que es el desarrollo en el mundo. Tenemos que prepararnos para eso y no lo estamos haciendo. Somos un país inmensamente joven, ¿no? de tanta juventud, un país mediterráneo. Siempre dijimos, bueno, eso nos limita. Hoy la tecnología nos conecta al mundo, rompe nuestra condición de país mediterráneo, rompe. Hoy estamos conectados al mundo a través de la tecnología, pero no le estamos preparando a los jóvenes. Entonces necesitamos una educación. Nosotros somos bilingües, nosotros tenemos que incorporar el inglés en serio, no de fachada como tenemos hoy en nuestra educación. Necesitamos el inglés, tenemos que tener 3 idiomas, el inglés tiene que ser nuestro tercer idioma, porque el inglés es la condición para incorporarse a la tecnología. Entonces, inglés y tecnología tenemos que empezar a trabajar intensamente en nuestra educación, porque eso nos conecta en el mundo y nos llena de oportunidades. No hay que ver a la inteligencia artificial como un peligro, sino como una tremenda oportunidad que muchos ya lo han detectado, ya lo están haciendo y están trabajando desde el Paraguay a empresas de otros continentes o a empresas en otros países. Entonces, ahí creo que tenemos un trabajo grande y lo estamos haciendo. También vamos a presentar un proyecto al respecto. Estamos haciendo acá, termino el programa contigo, tengo justamente una reunión con
un equipo que estamos trabajando en la parte de tecnología. En materia económica te quiero hacer dos en una. Sobre todo en cuanto a materia impositiva, va a ser un gobierno en el que se va a hablar de la, que es siempre, digamos, el grito en el cielo de un sector, del aumento de los impuestos o de la mejora al gasto público. Y lo otro es, se encendieron las alarmas, digamos, un poco alarmistas también, digamos, de parte de algún sector cuando vos hablaste de una cuestión del relacionamiento con China y con Taiwán, digamos. ¿Cuál va a ser la postura con respecto a esa situación? Bueno, en primer lugar, me decías de lo económico, el tema... Si va a ser una cuestión que se va a aumentar o se va a mejorar el gasto. Bueno, desde luego que en primer lugar nosotros tenemos que poner en orden. Yo creo que tenemos que ganar las elecciones y convocar a la sociedad. Nosotros venimos sosteniendo hace rato la necesidad de un pacto social, un pacto económico y social. Eso significa bajar, esta es la situación del Paraguay, mostrar en qué condiciones recibimos el Paraguay y cuáles son los peligros y los desafíos, y tomar seguramente 5 temas centrales que lo podamos hacer en un gran consenso político, económico y social. Eso en primer lugar. En ese aspecto, desde luego, tenemos que trabajar. No hay ninguna propuesta que pueda tener un consenso si nosotros simplemente decimos, bueno, y esto va a continuar igual, el presupuesto público, digamos, con una despilfarro, con gastos superfluos, llenando de funcionarios públicos. No, yo creo que sobre todo llenando de gente que a mí me parece que el funcionariado público es muy respetable, y nosotros cuando nos tocó estar en la gestión pública no solamente lo hemos respetado, sino que se ha apoyado y tuvieron los mejores beneficios. Pero el funcionario público, no los clanes que vienen de paracaidistas como funcionarios privilegiados o funcionarios VIP, eso no se puede tolerar. Bueno, entonces hay muchas cosas que hay que poner en orden, porque si no, nadie va a decir, bueno, vamos a tomar medidas que signifiquen, digamos, esfuerzos, sino hay el primero que debe demostrar el esfuerzo de poner orden y de austeridad. Austeridad es el gobierno. Nosotros no podemos pedir austeridad, esfuerzo y sacrificio al sector privado si el sector público no lo hace. Eso es imposible. Entonces, primero pongamos en orden nuestro país, y a partir de ahí y juntos establecer las condiciones adecuadas para nuestro desarrollo. Yo creo que sí, efectivamente, se ha abusado con el endeudamiento en los últimos años. A mí me gusta que la gente proteste. Yo les suelo decir, si no protestamos el endeudamiento, no tenemos derecho luego a protestar cuando vienen proyectos que dicen que, bueno, ¿y cómo pagamos? Y cuando entramos en cómo pagamos, pareciera que lo primero que se le ocurre a los muchachos son los impuestos. Esa es una problemática que hay que analizar. Entonces, hay que ser justos en el sentido, en primer lugar, de que seamos serios en el tratamiento. No es que todo endeudamiento esté mal, pero se ha abusado del endeudamiento y no se han hecho en muchos casos endeudamientos que fueron para nuestro desarrollo. Entonces, eso se ha dado sobre todo en los últimos 2 gobiernos, a partir de Santiago Peña precisamente, de 3.000 millones de dólares del 2013 que recibieron en el gobierno de Cartes y Peña, llevaron a prácticamente 8.000, ellos casi triplicaron la deuda externa en 5 años. Y hoy estamos por los 16, 15, vamos a ver cómo terminamos. Entonces, hay cosas ahí que nos va a impactar y que tenemos que trabajar. Y el otro tema que me decías de Taiwán, China continental, nosotros entendemos claramente que nuestras relaciones internacionales tienen un propósito vinculado a integrarnos con el objetivo de que podamos intercambiar con otros países y hacer negocios con otros países. Las relaciones tienen un alto componente de interés, del interés de los pueblos, y ahí no entran las ideologías. Y la decisión de tener relaciones con Taiwán es una decisión excluyente, es decir, uno tiene relación con Taiwán, consecuentemente no se tiene relación con China continental.
o tener relaciones con China continental y no con Taiwán. Es decir, el Paraguay, en el caso de China y de Taiwán, tiene que tomar una decisión que significa perder oportunidades con uno o con otro, es decir, una decisión importante, no es el caso de cualquier relación con otro país. Entonces, si nosotros perdemos oportunidades, el país con quien tengamos relaciones tiene que hacer un esfuerzo importante de compensar. Entonces nosotros somos críticos a las relaciones con Taiwán en las condiciones actuales. Nosotros creemos que nosotros hoy estamos perdiendo oportunidades importantes con China continental y no estamos viendo que eso se esté recuperando de alguna manera o compensando en nuestras relaciones con Taiwán. Entonces, ese es un tema que lo estamos analizando, lo estamos debatiendo, bueno, y en el momento oportuno lo vamos a resolver. De hecho, hay gente, creo que era los productores de cerdo, que en su momento reclamaron que estaban comprando más producción cárnica de cerdo de Uruguay que de Paraguay, pese a la postura histórica que tuvo Paraguay con respecto a eso, ¿verdad? Bueno, y esas son las cosas que nosotros cuestionamos. Por eso digo, esta es una situación que para nosotros es muy importante, porque las relaciones internacionales deben ser relaciones responsables y comprometidas con el pueblo. Nosotros no podemos negarle al pueblo oportunidades de negocios, de desarrollo en ciertos rubros importantes de nuestra producción por no sé cuáles criterios. Esos son los criterios fundamentales que debemos analizar. Entonces es un tema que lo estamos discutiendo, lo estamos analizando. Desde luego también hay una estratégica o una estrategia de política internacional que lo estamos viendo y que esto también debe formar parte de ellos. Hay muchos elementos que se analizan, pero uno de ellos es muy importante, que es precisamente las relaciones comerciales. Claro que sí. En materia de transporte público, y esto va también de la mano de las obras públicas, de un tiempo a esta parte vimos el incremento de infraestructura, por decirlo de alguna forma, de acceso a Asunción, que no significó reducción del tiempo en el tráfico. En caso de llegar al gobierno, la administración Alegre va a ser de una postura de aumentar las obras o aumentar las obras a la par de apuntar a una diversificación del transporte público. Lo que pasa es que con infraestructura hay que seguir haciendo infraestructura, sin duda alguna, pero nunca la infraestructura es suficiente para ordenar el sector transporte. Eso está demostrado en el mundo, que con infraestructura nomás no se resuelven los problemas. El problema del transporte es precisamente tener un sistema adecuado. El mejor sistema se ha perdido. Eso es gravísimo, ¿verdad? No solamente los 50, no sé cuántos billones de dólares que se ha perdido el Estado paraguayo en el Metrobús, que me parece que ni hasta ahora sabemos cuánto es la pérdida. Pero para mí, además de eso, y es muy grave, hemos perdido un modelo que se adecua a nuestra necesidad. El Metrobús, esa es la fórmula, que se ha hecho en todos lados, pero se ha hecho bien. Una vez más acá se ha fracasado, se ha hecho mal lo que se necesita, ¿no? Entonces tenemos que buscar, porque hoy plantear, no porque no sea bueno, sino por el antecedente y lo mal que se ha manejado, hablar de Metrobús es imposible. ¿Cómo le vas a hablar a los comerciantes de Eusebio y Ayala de decir, bueno, ahora vamos a hacer bien? Mucha gente ha quebrado, mucha gente ha quedado terriblemente perjudicada por esa obra. Así que hemos perdido el mejor sistema, el sistema que se adecua a nuestros números, a nuestras necesidades y a nuestras posibilidades. Eso era el Metrobús, lo grave que significa. Entonces, tendremos que buscar otras alternativas. Y una de ellas, en primer lugar, así te digo rápidamente, desde luego que también con infraestructura, pero una de las cuestiones es la integración del sistema. Tenemos que tener un sistema de transporte, hay que integrarlo, no puede ser que la gente siga pagando varios pasajes para llegar a su trabajo. Tiene que estar integrado, si tiene que tomar más de un colectivo, eso debe estar integrado, el sistema debe pagar un solo pasaje. Eso en el mundo funciona. En el único país que todavía está, pero tan desorganizado, es nuestro país. Y hay que ver otras alternativas. Nosotros tenemos previsto hacer algunos viajes, inclusive en algunos países cercanos, que están trabajando alternativas que lo queremos evaluar
para ver si son aplicables y adecuadas a nuestras necesidades. Quiero hacer un ping-pong contigo, doctor, para ir cerrando. Equipo de fútbol. Olimpia. soy un olimpista enfermo, ¿qué vamos a hacer? Ídolo del fútbol o tu mayor ídolo del fútbol, digamos. Mira, a mí a nivel de Paraguay, bueno, mucho, ¿verdad? Romerito fue un gran ídolo en su momento, Raúl Vicente Amarilla fue un grande, Chilaver, tenemos discrepancia política, pero fue un gran arquero. Yo creo que tuvimos grandes jugadores. Y hoy estoy como el mundo, influenciado por el exitismo. Hoy estamos todos con Messi. ¿Estilo musical favorito? ¿O grupo musical? Te cambio. Mira, a mí me gusta la música, me gusta de todo, me gusta mucho la música, ¿verdad? Me gusta mucho la música folclórica nacional nuestra, me gusta mucho Emiliano R. Fernández, me gusta mucho el folclore argentino, me gusta mucho el chamamé. Si me decía el estilo que más me gusta, y me gusta mucho el chamamé. Nosotros los misioneros somos todos, claro, tenemos mucha influencia, somos chamameceros. Nosotros tenemos mucha influencia correntina porque después del 70 salió una ley donde se le invitó a los correntinos a traer sus tropas y nosotros como país le dábamos tierra y entonces vinieron muchos a misión, entonces tenemos mucha influencia correntina y bueno, y después por supuesto gente de mi edad, los Beatles, toda esa son, digamos, por supuesto clásicos que nos gustan mucho, ¿no? Autor favorito, digamos, escritor favorito. A mí me gusta mucho historia, ¿no? Leí mucho, está bien dicho, pero últimamente estoy leyendo menos, ¿verdad? Pero me gusta mucho leer de historia. En el Paraguay, bueno, siempre suelo decir que me costó mucho leer, me llevó mucho tiempo, pero Yo el Supremo de Roasto me parece una obra fantástica. Pero me gusta leer historia. Últimamente le leí mucho a Posteguillo. Posteguillo es un autor español muy bueno que hace una historia novelada muy buena. Entonces, si vos me decís, de los últimos autores que estoy leyendo al cual admiro es a Posteguillo, ¿no? Posteguillo es un autor español, tiene varias trilogías sobre Roma muy buenas, fantásticas. Y últimamente, como no tengo mucho tiempo, entonces estoy leyendo historia novelada, ¿no? Que es más ágil, más rápida que la tradicional. Bueno, y acá en Paraguay, bueno, Seifer es un autor importante de mi época, digamos, que lo leíamos mucho. Y te decía, la obra de Roa Basto es recomendable. Es pesada, dura la lectura. A mí me habrá costado es cargada. 6, 8 meses, no recuerdo, pero vale la pena, ¿no? Vale la pena. A mí hay cosas fantásticas. A mí una frase que siempre me queda y que tal vez una cosa que me gustó mucho es la que ponía en boca de Francia, Roa Basto, ¿no? Que decía que con respecto a los ingleses que vinieron a ofrecerle armas y que Francia le dio un dinero y que se fueron y se llevaron el dinero y no trajeron las armas, le pone en boca de Francia una frase que yo suelo repetir porque me parece fantástica, que dice más o menos así, decía, si estos bandidos supieran los beneficios que da la honestidad, se hubiesen hecho honestos por sinvergüenzas, diciendo que si estos sabían la cantidad de negocio que tenía pensado él hacer con ellos en armas, hubieran traído las armas, porque hubieran ganado mucho más dinero que la plata que se robaron. Claro. Me parece fantástica, realmente. Bueno, creo que en ese libro hay muchas cosas que leer, pero hay que ponerle esfuerzo. Político paraguayo al que admire, no contemporáneo, puede ser de toda la historia. Bueno, yo creo que hay muchos políticos buenos en el Paraguay, a pesar que somos un poco duros cuando queremos hablar de grandes hombres, que queremos echar mano siempre a algunos de otro país. No, a mí me parece que hay un político, no porque sea mi partido, sino que tiene una característica de tener casi un consenso, una unanimidad en el sentido del respeto a la representación del estadista y de la integridad en la gestión. Eligio Ayala. Eligio Ayala es un hombre
verdad que increíble, ¿no? En un país donde tanta disputa partidaria, y si es liberal tiene que ser un desastre, o si es colorado, etcétera, que surja una figura que pueda ponerse por encima de todo eso y ser reconocidos por todos en cuanto a su integridad y a su valor como estadista, como el hombre que le prepara al país primero como ministro para la guerra, en fin, y su gestión como presidente, de mal carácter. Carácter ahí dicen que tenía. Ya gela, tipo. Carácter ahí dicen así que decía. Bueno, claro, también el presidente de la Victoria también fue un gran presidente. Pero, digamos, tal vez Eligio Ayala sea un poco esa figura. Después yo he respetado, yo siempre menciono, ya más contemporáneo, a hombres que para mí tienen mucho valor y que me inspiraron. Y que si hoy estoy parado acá, lo suelo decir, estoy por la inspiración que me dieron gente que en su momento tuvieron el coraje y la valentía de enfrentar a la dictadura. Eso para mí tiene un valor especial porque me tocó, ¿no? Tal vez para mucha gente no sea muy relevante, pero a mí me tocó mi adolescencia y me inspiró y me dio un norte en mi vida, ¿no? Tomé decisiones en base a figuras como el doctor Domingo Laíno, su valentía, su coraje extraordinario, Tito Saguier, gente como Benítez Florentín, gente tan valiosa, tan íntegra y valiente, ¿no? Para ellos, porque a veces uno, o tienen que ser gente que vivieron hace 100 años, a veces nos olvidamos algunos que todavía están vivos, ¿no? Como algunos de los que estoy mencionando. Es importante también ver de que acá al lado hay veces tenemos grandes hombres que nos lo estamos valorando. Yo creo que ellos, no digo que no tengan cuestiones que se los pueda decir, pero no me gustó en esto, sí, claro, podemos tener diferencias en muchas cosas, ¿no? Pero fueron hombres en un momento histórico difícil que tuvieron la integridad, porque hay que tener primero integridad, porque el resto se los compraba, ¿no? Entonces primero no se vendieron y luego coraje, mucha valentía, porque enfrentar a la dictadura era muy duro, ¿Fue un error el juicio político a Fernando Lugo en el 2012? Sí, yo creo que fue un fracaso de la política de aquella alianza, ¿no? Ese desentendimiento, desde luego que fue un error, y fue un error donde hay que hacer autocrítica de ambas partes, desde el gobierno, desde Lugo y también desde los sectores que votamos el juicio político. Nunca se tuvo que haber dado eso, y ahí hubo lamentablemente responsabilidades de ambos lados. Lamentablemente. No tendría que haber llegado un proyecto que tuvo éxito para ganar, para gestionar un gobierno, porque tuvo éxito en la gestión, que haya terminado. Hay una falta de inteligencia, estoy absolutamente seguro de eso, de ambos lados, desde el gobierno y también desde el otro lado de la movilización del juicio. Se distorsionó mucho también, y esta ya última pregunta antes del ping-pong con algunos nombres, la historia en el sentido de los colorados, sobre todo, algún sector de los colorados, los que menos respeto incluso merecen personalmente yo, como que se instaló mucho de que el gobierno liberal es el gobierno de anarquía, digamos, porque usan momentos de la historia que realmente hubo inestabilidad, pero desde 1908 hasta relativamente incluso hasta Eligio Ayala ahora. Pero sin embargo hubo una estabilidad política económica que es la que vos decías realmente. Pero totalmente. Pero mira, ver de esa manera la historia es ver de una manera sectaria, ¿no? Y la historia no la podemos mirar de esa manera. Es como, porque fíjense, es un poco la cultura del estronismo que instaló de que
todo lo que sea del Partido Liberal tiene que estar mal. Y entonces se posicionó esa manera sectaria de analizar la historia. No lo podemos hacer así. El Partido Colorado tuvo momentos también terribles de inestabilidad. Claro. Así que La guerra civil, de hecho, la guerra civil, imagínate, entre el 40 del 40 para adelante fue una tragedia, hasta el 54, ¿verdad? Que se instala con una dictadura tampoco. Entonces, no, me parece una tontería verlo de esa manera. Y tampoco, también podemos hacer referencias más cercanas. La muerte. El Partido Colorado ha matado a su vicepresidente. Sí. La interna. Entonces, por favor, no. Que ellos quieran hacer ese tipo de análisis me parece muy, muy mediocre, y sobre todo no se miran ellos mismos lo que les ha pasado. No es la forma de analizar la historia. Yo por lo menos no comparto, no tengo esa visión. Yo creo que hay hombres importantes del Partido Colorado, hay momentos importantes del gobierno colorado que hay que respetarlo, y no porque el Colorado está todo mal. Claro. Es muy de mucha mediocridad. De todas maneras, yo creo que eso es lo que tenemos que superar, ¿no? Siempre nos quieren plantear ese debate, ¿no? Porque les sirve. Los colorados, los liberales, ellos nos odian, dicen en la campaña, ¿no? No es así. Yo creo que el tiempo de hoy, y creo que eso les va a demostrar la gente el 30 de abril. A la gente no le importa en este momento el color de la bandera del partido, pero la gente está mirando a su familia. A mí me ha dicho mucha gente. Uno de ellos recientemente me decía, usted sabe, me dice, doctor, soy de una familia colorada. Es más, mi padre es un gran dirigente colorado, pero yo voy a votar, no por el color de la bandera del Partido Colorado, voy a votar por mis hijos, por mi familia. Yo creo que esa es la constante. Hoy la gente está empezando en la patria, en su familia, en el país, no en el color de la bandera de un partido. Para cerrar te quiero dar algunos nombres, doctor, y que me digas la primera palabra o frase que te viene en la cabeza. Mario Abdo Benítez. Desastre. Hugo Velázquez. Sí, significativamente corrupto. Soledad Núñez. Creo una... a ver, tiene que ser una palabra. O una frase. O una frase. No, me parece una mujer joven con una gran proyección. Rafael Filisola. Un excelente líder político, una excelente persona, ingratamente perseguido por precisamente el dinero del cartismo en la justicia. Un hombre íntegro. Lo conozco personalmente, un hombre íntegro. Fernando Lugo. Fernando Lugo, un gran líder. Hoy sigue siendo referencia importante de un sector importante de la población nacional. Mario Ferreiro. Mario Ferreiro, creo un hombre, a ver un poco, ¿cómo lo definiría a Mario Ferreiro? Una persona con un potencial y que fue gravemente perjudicado por el sistema de la corrupción. Cuando él gana su juicio, se lo declara inocente, me preguntaron algo así, yo le dije, pero por lo visto que es demasiado inocente para que haya obtenido esa sentencia en este país donde la justicia está manejado por el dinero de la corrupción. Por lo visto que es demasiado inocente. Desiree Masi. Desiree Masi, una gran mujer, la quiero mucho, es mi amiga, íntegra también. Podemos discrepar 20.000 cosas, yo mismo muchas veces, pero una gran mujer. Guillermo Ferreiro. Guillermo, le quiero como a un hijo. Es un gran tipo. Y le conozco, pero no de ahora. Le conozco cuando él tenía posiblemente 19, 20 años. Horacio Cartes. Horacio Cartes, una desgracia para el Paraguay. El patrón. Santiago Peña. Santiago Peña es un hombre mediocre.
Pedro Aliana. No existe. Blas Llano. Es un líder de mi partido con quien tengo discrepancias muy importantes. Fernando Silva Facetti. También, Dionisio Amarilla. también. Por último, doctor, los mensajes de los Asado Papers revelan la forma en la que la fiscal Estela Maricano estuvo operando, se reunió con actores políticos y demás. Es también quien te imputó a vos. ¿Vos crees que hay algún tipo de manejo de ese tipo detrás de la causa que hay en tu contra? No, pero por supuesto. Yo fui procesado en una causa. Voy a tratar de hacerse así rápido nomás. Nosotros le dimos recursos, nosotros digo el partido, yo no era el administrador, pero de todas maneras el partido le dio recursos a la campaña de Alto Paraná a los administradores con el cargo de rendir cuentas. Ellos usaron los recursos, nos rinden cuenta y en la rendición que ellos nos hacen a nosotros por el dinero que le dimos llega una factura clonada. Entonces, ¿qué somos nosotros? Somos la víctima. Ellos le entregamos el dinero, nos rinden cuenta con una factura clonada y resulta ser que nosotros somos los que somos víctimas, terminamos siendo acusados. Es un soberano disparate, es un montaje. Y tan montado fue la causa que planteó esta fiscal sometida al dinero mafioso, que la jueza, que también manejada por Cartes, había ordenado mi detención, tuvo que a los 30 días ordenar mi libertad, porque no había forma de sostener la barbaridad de la causa. Imagínense, tuvo que borrar con el codo lo que escribió con su mano. No pudo sostener la detención, no pudo sostener la causa. Así que podemos decir que una vez más le ganamos a esta mafia cartista. Le ganamos cuando intentó la enmienda, le ganamos con la gente y le ganamos desde la prisión a su jueza que pretendió montar un proceso absolutamente movido por intereses políticos. ¿Llega la concertación al gobierno del 30 de abril? Sin duda alguna. El 30 de abril vamos a ganar la concertación, va a asumir el 15 de agosto, no tengo ninguna duda. El próximo mano a mano va a ser entonces en el Palacio en Burubicharroga. Pero no en Burubicharroga. O sea que yo no me voy allá en Burubicharroga, ya anuncié el domingo. Yo creo que ese recurso que se utiliza ahí para todo lo que significa la vida del presidente, lo vamos a destinar a las personas con discapacidad. Yo voy a quedarme a vivir en mi casa, no necesito vivir en Burubicharroga, y vamos a estar en el palacio, pero sobre todo vamos a estar en el territorio. Vamos a tener un presidente con la gente. Donde está la gente vamos a estar, donde está el problema. Hoy esa es la gran demanda ciudadana, una autoridad ausente, no existe la autoridad. Nosotros vamos a estar ahí al lado, juntos vamos a gobernar, vamos a escuchar y vamos a resolver muchas cosas, y lo que no podemos, seguramente la gente nos va a entender porque estaremos ahí al lado de ellos luchando para resolver el problema. Y cuando esté por el Palacio, vamos a ir el próximo mano a mano, así que gana. Pero por supuesto, tenemos que estar porque la gente dice, no, pues ya van al Palacio, ya se hagan la foto. Gracias, doctor. Gracias por tu tiempo. Gracias a vos, Juan. Efraín Alegre en Sin Filtro.